Hola, en esta clase veremos lo que es el top coat, los conceptos básicos, cómo utilizarlo y la diferencia entre top coat mate y finish gel. Así que comenzamos, pero antes suscríbete y dale like. ¿Pero qué es el top coat? El top coat es la capa superior que tiene la uña dentro del proceso de la manicura, para que quede profesional y perfecta. Su utilidad, a pesar de ser bastante difusa para muchos principiantes, es clave para que nuestras uñas permanezcan perfectas y sin imperfecciones durante semanas. Cuando hayas realizado la manicura completa, debes aplicar una fina capa que al secar hará de capa protectora y se sellará con el esmalte, obteniendo una uña más dura y resistente a golpes. Otra de las mayores ventajas y beneficios de incluir este producto en tu manicura es el hecho de que el top coat agiliza el proceso de secado, de tal manera que si aplicas el top coat después de echar la última capa de esmalte, conseguirás que en pocos minutos esté completamente seco. ¿Y qué es el finish gel? El finish gel es un producto que se usa específicamente para el tratamiento de uñas artificiales y consta de un gel mucho más resistente para sujetar la parte de la uña postiza y así proporcionar consistencia y durabilidad. Este producto es un tipo específico de top coat y a menudo se puede confundir con la finalidad general de uno de ellos. Sin embargo, su función está muy acotada para un tipo determinado de uña artificial. Su aspecto y textura es mucho más vidriosa y densa. Cuando se seca genera una película mucho más dura que el top coat normal, con un aspecto acristalado y uniforme. Destacamos que su aplicación y secado es similar al top coat estándar, ya que también se seca mediante la lámpara. Sin embargo, el finish gel solo debería usarse con prótesis de uñas, ya que si lo aplicas sobre uña natural puede dañar la piel. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entonces entre el top coat y el finish gel? Aparentemente el finish gel es un tipo de top coat que tiene la función que tienen todos los protectores, proteger y crear una capa protectora para la uña. Sin embargo, el uso de finish gel debido a su composición está restringido a un grupo determinado de procesos para la elaboración de las uñas. Nos referiremos a todos aquellos que tengan como resultado unas prótesis artificiales, como uñas de gel, acrílicas o de porcelana. Para este tipo de procesos, el finish gel proporciona una capa mucho más dura y química que podría dañar las uñas naturales. Y el top coat se utiliza en procesos de uñas naturales, permanente o semipermanente, donde la base será el propio tejido. Este otro tipo de productos puede secarse al natural o mediante una lámpara especial de secado. Señalamos que su fina capa no proporciona ningún tipo de desventaja, por el contrario, refuerza el trabajo de la manicura. Bueno, entonces ya vimos lo que es el top coat y el finish gel. ¿Pero qué es un top coat mate? La técnica del top coat mate consiste en realizar la manicura aplicando el esmalte deseado, pero sellándolo con un top coat que dé como resultado un efecto mate. De este modo, el brillo que cualquier esmalte deja en tus uñas acabará por desaparecer. Y ahora bien, ¿qué va primero, el top coat base o brillo? La base es el primer paso del esmaltado y el top coat brillo es el último. Se trata de una capa transparente que actúa como barrera de protección del esmalte, alargando su duración. El top coat puede ser acabado gel, acabado brillo o acabado mate, como lo mencionamos anteriormente. ¿Y qué es una base coat? Una base coat es un protector para la uña natural. ¿Para qué sirve una base coat? La base coat se aplica antes del esmalte para proteger la uña natural. La base coat evita que el pigmento del color del esmalte amarille la uña y al retirar el esmalte la uña quede con un aspecto sano y siga luciendo su color de inicio. Tenemos dos tipos de top coat brillo, uno que deja capa de inhibición, lo cual es que queda una capa superficial pegajosa luego del curado en lámpara. Nos va a permitir adherir glitter y foil y otras decoraciones. Este top coat brillo con capa de inhibición debe ser retirado
esta capa de inhibición con alcohol o cleaner para obtener su brillo. Y el otro Top Coat brillo es el que no tiene capa de inhibición y que cuando se cura en lámpara no queda la superficie pegajosa, sino está seco y brilloso. Entonces, la finalidad de un Top Coat brillo es que queden brillantes las uñas y la durabilidad del esmalte sea mayor, ya que ayuda a fijarlo durante más tiempo del habitual. Como verás, es muy importante conocer el porqué de los Top Coat y sus usos. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Bye.